Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en el Comité de Energía de AmCham. Quisiera, como de costumbre, agradecer primero a nuestros patrocinadores por su apoyo, en particular a 3M, Pfizer, AES Panamá, Chevron, Johnson Johnson, First Quantum, LHH y Banco Lafice. Hoy nos acompañan dos expertos de la industria que nos hablarán sobre la situación actual y de los mercados de los combustibles y sus perspectivas. Eh, para eso dispondremos, como de costumbre, de un espacio de alrededor de 1 hora y media, eh, donde podremos o tendremos el chance de recibir de parte de ellos una pequeña presentación de unos 15 a 25 minutos. Al final de cada una de las presentaciones dispondremos de un espacio para preguntas y respuestas, como de costumbre. Y les exhorto a que no dejen para el final el hacer sus preguntas. Hagan sus preguntas a través del chat. Si tienen algún inconveniente, recuerden que pueden volver a salir y entrar al Teams para tratar de resolver el tema. Estaré pendiente de recibir sus preguntas para hacérselas llegar a nuestros expositores. Quisiera primero, entonces, perdón, quisiera primero entonces dar la bienvenida a nuestro primer socio. Darío es socio del Grupo Mercados Energéticos, tiene más de 25 años trabajando en la industria, particularmente el sector eléctrico y gas. Trabajó en PricewaterhouseCoopers en el área de Financial Advisory Services. Es licenciado en Economía, graduado con honores de la Universidad de Belgrado. Además tiene un máster y doctorado en finanzas de la Universidad del SEMA. Darío, por favor, puedes encender tu cámara. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias anticipadas por el tiempo y por tener esta, este espacio de compartir lo que está pasando hoy en la industria de los combustibles con nosotros, ¿no? Darío, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio, a AmCham por esta invitación. Muchas gracias a todos por venir a compartir este momento y escucharnos. Voy a empezar a hacer una pequeña presentación sobre los mercados. No sé si esto ya se está presentando. Ustedes me dicen. La podemos ver, pero no está en modo presentación. Ahí Ahora está. sí. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Un Darío. poquitito para empezar. Nuestra organización GME es una organización que se dedica a los números, así que vamos a tratar de presentar la lógica con números, ¿no? Y la presentación se llama Los mercados energéticos y la volatilidad, básicamente porque estamos viendo volatilidad en todos los sectores de la economía y los mercados energéticos no están siendo indiferentes a eso, ¿no? Uno de los grandes temas que hay una discusión si la OPEP y la producción, si ha seguido la demanda, la discusión de la guerra, ¿no? Es decir, realmente Rusia ha cambiado su oferta
En realidad lo que vamos a ver es que no, que el problema está concentrado en el mercado de gas. El impacto de las políticas verdes en Estados Unidos ha tenido algún problema en cuanto a la oferta de energía. Y finalmente, China y los lockdowns ha tenido una reducción. Entonces, un poquitito ver en números y después, a partir de estas preguntas iniciales, empezar a ver cómo impacta en la volatilidad, qué implica para los precios de los combustibles y qué implica hacia adentro, hacia las empresas, qué es lo que uno debería hacer para mitigar estos temas. Entonces, el primero, vamos a seguir una presentación de 4 temas, una caracterización necesaria para ver los números, una segunda parte donde vamos a ver algunos temas de teoría económica referido a los precios, que creo que es muy importante para este caso, entender la situación de Europa y finalmente llegar a una serie de conclusiones generales sobre qué creemos que debe ser hecho y sepan que lo que estamos recomendando no es lo que nosotros hacemos como consultores, ¿no? Simplemente que creemos que esto es lo que las empresas deberían hacer. Entonces, el consumo energético a nivel global es el primer punto, es decir, cómo cambió entre el año 2019 y el 2021. Todos recordamos el año 2019 como un año estable, precios a la baja, una situación económica creciente, ¿no? Ese era el entorno económico. Y hoy en el 2021, con los números del 2021 y lo que está pasando en el 2022, lo que vimos es una economía mucho más volátil, un sector energético con precios crecientes y con problemas de abastecimiento, o por lo menos todo el mundo corriendo detrás del mercado. Cuando uno ve los números finales y uno dice, bueno, ¿cómo es el consumo de energía a nivel global en gigajoules de todos los energéticos? ¿No? Es decir, acá no estamos concentrándonos en ninguno, ingresan todos, ingresa la leña, ingresa la electricidad, todos. Esta información es de IPP, y lo que uno ve es que los números, y esto se ve mejor en la tabla, cuando uno va a los totales, ¿sí? No ha habido unos grandes cambios. O sea, la diferencia, el crecimiento ha sido pequeño, y uno observa que los países desarrollados, es decir, la zona de la OCDE, lo que es América del Norte y Europa, sus números se han visto reducidos, y lo que ha crecido es China, básicamente, por eso crece hacia el Pacífico, pero los números globales no han cambiado. Y si uno va más allá de esto y va a los números de donde se está viendo el mayor conflicto en Europa, tampoco los números han bajado, ¿no? Entonces, y Europa representa un 15, un 14% de la energía global. Sin embargo, los precios se han disparado, y cuando uno ve en líneas generales en todos los energéticos, en los precios, en los consumos, la situación sigue bastante equilibrada. Con lo cual, ¿qué es lo que está pasando? Es una pregunta para hacerse. El segundo punto, dice uno, bueno, vayamos al principal combustible, que es el petróleo. Cuando uno vuelve a analizar 19-21, los números que se observan son números con pocas variaciones, al contrario, números a la baja. Y si ustedes ven esta línea, estos son los precios ajustados a diciembre del 2001, precios reales. El cuadro que está aquí muestra el precio del petróleo a lo largo de los años en valores nominales. Entonces, por ahí los numeritos son más bajos en los valores nominales que en los reales, que están actualizados. Pero en el año 2019 el precio promedio fue 65 a la baja, ¿no? Recordamos que el precio bajó todo el año. En el año 2021 el precio fue 70, sin embargo, en el año 2022, con muy poco crecimiento, estamos teniendo un precio mucho más alto. Esto nos dice mucho. Ahora, ¿qué uno debería hacer? Dice, bueno, por ahí durante el año se vieron problemas específicos entre una y otra curva de oferta y demanda. Y cuando uno lo analiza, lo que encuentra es que la demanda creció un poquito más. Obviamente la demanda en este segmento va primero, pero la oferta fue cubriendo en el mismo plazo la demanda. Eso se ven las dos curvas donde se muestran los promedios, ¿no? Que se puede observar en los promedios de 12 meses. Entonces, lo que nos está diciendo es que el promedio ha seguido entre la oferta y la demanda, y han estado bastante
ajustadas. No ha habido una gran diferencia en el mercado producto de la suba de las aceleraciones de los consumos, ¿no? La pandemia que generó grandes problemas de producción, que, como ustedes saben, petróleo y gas no se puede parar la producción muy fácilmente. Por eso el impacto en abril del año pasado, cuando el mercado no llegó a entender que había un exceso de oferta sobre la demanda. Y esto tiene que ver con el hecho de que el gas y el petróleo tienen serias limitaciones para ser almacenados. La cantidad de días de almacenamiento de petróleo en el mundo no pasa de 100. Quiere decir que una vez que uno empieza a tener una baja de la demanda importante, la oferta tiene que seguir y viceversa. Cuando la oferta, cuando la demanda sube, la oferta no acelera tan rápido porque no tiene que modificar su sistema de producción. Eso genera alguna posibilidad de aumento de precios momentáneos de corto plazo, pero la realidad es que uno debería pensar que cuando la oferta finalmente se pone en línea con la demanda, los precios deberían tender a estabilizarse. Sin embargo, eso ha venido pasando sobre todo este año, y lo que uno ve es que los precios han subido. Obviamente la guerra parecería tener algún impacto, pero cuando uno mira los números, dice producción de Rusia, Rusia no ha cambiado mucho su producción. No sigue, si uno ve la cantidad de 2019 con 2022, más o menos se está produciendo lo mismo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que está cambiando el formato de cómo se comercializa. Mover el petróleo en una manera diferente justifica los $30. O sea, si antes estábamos haciendo las rutas más lógicas y más eficientes que había en el mercado y ahora cambiamos porque hay que llevar de Rusia a China y lo que no consumía China ahora se consume en Europa, digamos, lo que venía de Asia, ¿cambia tanto el precio? La verdad que no, ¿no? La realidad es que las demandas y las ofertas están bastante macheadas, y lo que hay es muchísima incertidumbre sobre el futuro. Lo mismo respecto a la demanda. Cuando uno se pone a ver la demanda de Norteamérica no es que ha subido. La producción, luego de los anuncios de Biden, hoy cuando uno lo vuelve a analizar, está en los mismos niveles prepandemia. Sin embargo, el precio está mucho más alto. Y aquí hay dos componentes que son importantes. Hacia el futuro, las empresas petroleras en Estados Unidos están pensando en que tienen que empezar a reducir su producción, con lo cual el precio está reflejando el pago de todas sus deudas, cosa que antes solo reflejaba intereses, con lo cual entre el 19 y el 22 la transición energética ha afectado parcialmente los precios del petróleo, porque las compañías están tratando de obtener precios más altos para empezar a deshacer sus negocios. Ese es un punto de análisis hacia adelante. Bien, dicho esto, ¿qué podemos decir sobre el gas? ¿No? Y acá de nuevo, cuando uno analiza, estamos poniendo en estas tablas tanto lo que es GNL como lo que es gasoductos, que tienen comportamientos diferentes. Es decir, el gasoducto conecta dos puntos, con lo cual si se deja de usar no tiene reemplazo, y el GNL no es muy diferente, no es que hay una gran capacidad excedente de regasificación y licuefacción, es un mercado muy, muy tight, muy ajustado, sobre todo del lado de la licuefacción, que son inversiones muy grandes, con lo cual cuando se pone el proceso de licuefacción, los mercados en general están bastante contratados, con lo cual lo que hay es un mercado muy rígido, con un cambio en el formato de distribución. Si uno pudiese eliminar los problemas de distribución, seguramente la oferta y la demanda se acomodaría como el mercado petrolero. En el caso del mercado gasífero, eso no ocurre, y como ustedes pueden ver, Europa es el principal demandante. Europa estaba comprando de Oriente Medio y Rusia, mayormente, alguna parte marginal de los Estados Unidos. Estados Unidos proveía principalmente a Asia. Todo lo que es Canadá, Estados Unidos y México en el área de importación se compensa, porque básicamente
Estados Unidos le compra a Canadá y le vende a México, ¿no? Y parte de lo que consume Canadá sale de Canadá y vuelve a Canadá, se entra a Estados Unidos. Entonces eso se compensa en cuanto a las importaciones, esos países hay que sacarlos, pero acá lo relevante es que China tenía un gran proceso de abastecimiento de Australia y los Estados Unidos, y hacia Europa, de Oriente Medio y Rusia, y Asia Pacífico, que son básicamente Japón y Corea, también era Estados Unidos y Australia los principales proveedores, junto con Noruega, que obviamente Noruega aporta a la canasta europea. Eso es como se estaba moviendo el gas, y lo que hay es una ruptura de la salida de Rusia hacia Europa, ¿no? Ese es el gran tema, y que por el GNL no todo puede ser compensado. Pero eso genera que todos los mercados tengan la variación que tengan. Esa es una pregunta que hay que plantearse. En realidad lo que genera es que solo haya un gran cambio sobre el precio del gas, pero no los precios del petróleo y del carbón, como también han subido. Entonces ahí viene uno de los elementos, por ahí menos conocidos para la gente que está en el sector. Por años los economistas de finanzas han estudiado cómo armar carteras de inversión, y la realidad es que cuando el ambiente es de inflación alta e inflación creciente, o sea, con problemas económicos adelante, invertir en commodities es un activo atractivo, ¿no? Acá lo que ustedes ven es un estudio del año 2005, donde relaciona básicamente el precio de los commodities con los precios de la bolsa del S&P. El S&P es de 1960, con lo cual está armado hacia atrás, está simulado hacia atrás para el estudio, y uno lo que ve es que en ese periodo, cada vez que los precios, que la inflación y, y la expectativa de incremento de la inflación han sido altas, los commodities han tenido un crecimiento más alto que las, los, lo- la- las acciones, por lo tanto la economía. Y explica por ahí por qué la suba de precios. No estamos en un entorno macroeconómico de incremento de precios, y el commodity para las carteras es una manera de guardar valor. ¿Por qué es interesante el commodity? Porque el commodity en todos los mercados, sobre todo en los de energía, son con entrega física, ¿no? Es decir, cuando uno ve lo que pasó en abril del 2020 con el precio negativo en Estados Unidos, no es que el precio fue negativo, sino que como la entrega física es por un mes, durante todo ese mes alguien tenía que alquilar un reservorio para recibir ese petróleo de más que iba a ser producido. Entonces ese costo negativo refleja el pago del alquiler para esas barriles de petróleo. Entonces acá lo mismo, es decir, esa entrega física de petróleo, de gas o lo que sea, genera que ponerlo en la cartera nos permite saber que los precios futuros a los que pactamos van a venir en términos de pago en esa fecha a un determinado precio, y una terminación y obtención de caja que nos permite protegernos de la inflación si tenemos un contrato, o si el precio sigue subiendo, las materias primas siguen subiendo por este efecto, y además porque en general cuando hay inflación las materias primas se protegen y es un activo hiperlíquido. Entonces, en ese contexto es que hay un cambio de cartera financiero que está incidiendo a los mercados y que puede empezar a explicar el porqué del incremento de los precios por arriba de lo que esperábamos. Cuando uno veía lo que les mostraba antes, ¿no? La oferta y la demanda equilibrada con algún problema de corto plazo, producto de las curvas de producción y demanda, el salto de precio no puede estar reflejando todo eso. Y lo que está reflejando, en mi opinión, es el efecto de la volatilidad de los precios generales y de la economía en general, producto de la gran emisión monetaria que se hizo en el 2020 para la pandemia, y que los países tienen que retrotraer, ¿no? Tienen que sacar esa liquidez del sistema, y mientras ese proceso, que hasta ahora nunca fue realizado, es decir,
la recesión del 2009 fue mucho más pequeña y la recesión de 1930 no se hizo, es decir, la profesión económica, los bancos centrales sabían lo que tenían que hacer y están todavía aprendiendo cómo retirar ese exceso de liquidez. Entonces el mercado ha ido a protegerse porque desconoce las tasas de inflación finales. Y la realidad es que las tasas de inflación están demostrando que los bancos centrales están con muchas dudas respecto a cómo combatir la inflación. Entonces, el proceso macroeconómico está impactando en el mercado de commodities más que lo que hacen otros mercados. ¿No? Esa es una primera conclusión. Y eso, fíjense, porque uno lo mira para los otros commodities y pasa lo mismo, ¿no? Estos son una presentación del Fondo Monetario y lo que ustedes pueden ver que los otros commodities también están subiendo. Es decir, todos los sectores tienen este tipo de comportamiento y uno podría decir, bueno, el precio esto tiene que ver con los alimentos, esto tiene que ver con la energía. Cuando suben todos los commodities a la vez, uno lo que tiene que razonar es que hay un proceso de flight to quality o protección asociado con la inflación. Lo mismo pasa para los precios de los combustibles líquidos, porque fíjense que el carbón ha subido, el gas natural ha subido y el petróleo ha subido en menor medida. Así que todos los energéticos han tenido una suba, los commodities, y eso tiene que ver con esta curva. Esta es la curva de expectativas de inflación. Como ustedes pueden mirar y observar, hay una expectativa de que recién hacia el final del 2023 la inflación empieza a ceder. La realidad, estas curvas, como ustedes pueden ver, son la misma curva de trabajos que fueron hechos en el tiempo. O sea, las expectativas van llevando la curva azul hacia arriba, ¿no? Cada vez las expectativas son más grandes. Esto es la proyección del Fondo Monetario. El Fondo Monetario para todo esto lo que hace es trabaja con los bancos centrales de todos los países, toma información de ellos. Eso quiere decir que los bancos centrales que tienen que mandar una señal de baja esperan hacia el final del año 2023 lograr ordenar la inflación. Y si uno lo razona, este es el escenario más optimista. Entonces, dicho eso, inflación, precios de commodities. ¿Y cómo se refleja eso en los precios del gas y del petróleo? Y vamos a hacer dos puntos aquí, vamos a hablar de dos temas. El primero es entender el mercado de commodities con entrega, y sobre todo de gas y petróleo, tiene este comportamiento atípico para los que hacemos finanzas, donde las curvas pueden estar invertidas. Y eso tiene que ver con que sobre el final de la curva, ¿no?, está la expectativa, pero también las curvas de precios tienden a su costo de producción, porque hay un grupo de productores que lo que hacen es venden a largo plazo su producto independientemente de su objetivo son los productores, ellos tienen un costo, lo que quieren es ganar cierta cantidad de dinero, dejan la volatilidad del corto plazo a los especuladores y venden a largo plazo. Entonces, esta suba de precios que ha tenido ha impactado en diferente manera a las empresas. Aquellas empresas que están contratadas a largo plazo, que tienen sus precios acordados, no están sufriendo este impacto, y aquellas empresas que estaban abiertas están yendo a estos mercados de precios mucho más altos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los que hicieron una política administrativa financiera sana de protección, hoy no están sufriendo los efectos de los precios de los commodities y de la volatilidad, y aquellos que quedaron abiertos están teniendo grandes inconvenientes. Cuando uno ve el precio del gas en Europa, esto es lo que está a la izquierda de la pantalla, que ha empezado a tener expectativas a la baja recién ahora, uno lo que observa es que ha habido, aquellos que han quedado abiertos están pagando precios realmente altos. El cambio de gas entre Rusia y Estados Unidos, el cambiar la fuente de compra, ha exacerbado estos precios. Entonces, aquellos que han tenido la necesidad de salir a comprar producto
la falta de provisión de Rusia, están enfrentando un entorno muy alto. Y acá un comentario, ¿no? Si uno sale todos los días a decirle a Rusia, no soy prorruso en lo más mínimo, ¿no? Pero si la expectativa es que no me compren, es medio lógico que también Rusia esté invirtiendo menos para producir, ¿no? Se pasan las dos cosas. Entonces, lo que hay, ya ha cambiado la expectativa, las curvas uno empieza a ver que en el último mes están dándose vuelta. El informe, cuando les distribuyan la presentación, voy a cambiar el grafiquito de gas, que el nuevo ya tiene la curva de gas empezando a bajar. Entonces, conclusiones, ¿no? Es decir, esto del convenience, el contango, el backwardation. La guerra no es la única causa, ¿no? A esto hay que sumarle que la situación de Europa ha tenido un verano muy, muy cálido. Ese verano muy cálido le da, la poca hidroelectricidad que tiene está bastante, tiene problemas con los reservorios, por lo tanto tienen menor cantidad de capacidad hidráulica. Cuando digo poca, nosotros los latinoamericanos solemos tener 40, 50, 80% de penetración de la hidroelectricidad en la matriz eléctrica. En Europa no pasa en ningún país del 20, 25, ¿no? Entonces, sí, ellos tienen menos, pero sin embargo tienen. Por otro lado, en Francia ha habido cierres de plantas nucleares anteriores a esta situación para mantenimiento, entonces hay una situación particular de escasez de oferta, subido a una escasez de oferta de gas que genera que los precios hoy estén extremadamente más altos. Entonces, lecciones para extraer, ¿no? El impacto final en lo que estamos viendo es que aquellos que no estaban contratados son los que están sufriendo más el precio de la escasez, ¿no? Es decir, aquellos que estaban contratados, en general lo que suele pasar es que uno contrata una gran parte de su demanda y queda una partecita sin contratar, con lo cual por esa parte muchas empresas están sufriendo. El precio de largo plazo también ha subido, con lo cual si uno hoy sale a contratar, va a contratar en el largo plazo más alto, precios más altos. Pero si uno firma con referencia a Henry Hub, como es el caso de los contratos de gas para la región, los precios hacia el futuro están a la baja, como decía, un poco más bajos, un poco más altos que los precios anteriores al inicio de todo este evento, con lo cual una prudente manejo financiero es importante. Y el cuarto tema es la volatilidad que uno observó en el año 2022 por las cuestiones de la inflación y por lo que uno debería esperar que siga por lo menos hasta el 24, 25, y yo iría un poquito más adelante. Porque hay dos temas que llevan esto. Uno es la transición energética, que pone dudas sobre la oferta, sobre qué tecnologías van a estar dando respuesta a la demanda. Y por otro lado, la inflación, ¿no? Que si uno veía los cuadros que estábamos mostrando, seguía siendo alta a final de 2023. Pasaba a ser una inflación más razonable de 5 o 6 puntos, pero venimos de un mundo con inflaciones de 2 puntos, ¿no? Entonces uno debería esperar que por los procesos macroeconómicos habituales eso no pase muy rápido, sino la recesión, si eso ocurre, es porque la recesión va a ser muy grande. Entonces esperar que esta situación de volatilidad siga por unos cuantos años. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que uno debería pensar como responsable de un área de adquisición de combustibles? Bueno, para mitigar los procesos de producción, para lograr que los combustibles, que la energía no sea un problema para los precios, los costos, o si es un problema, por lo menos que haya un aumento de esos precios y que sea por única vez y que uno pueda tener precios estables para su mercado. Hay que pensar que hay que meter más derivados financieros, hay que empezar a trabajar con derivados financieros más complejos del lado de la adquisición de energía. La función de adquisición de energía tiene que empezar a estar más contratada.
eh, tiene que estar más acompañada por contratos que cubran los precios y por lo tanto tiene que estar sofisticarse, ¿no? Esa es básicamente la situación final que uno puede decir. Es decir, está claro, para ir cerrando, ha habido un gran incremento de la volatilidad de los precios de la energía. Las causas de base de las que todo el mundo nos comenta son parte, pero no son la gran parte. Lo que hay es una gran incertidumbre sobre el precio futuro. La incertidumbre es introducida por dos elementos, por la macroeconomía, con lo cual no es totalmente intrínseca al sector en cuanto a los precios futuros, y un segundo grupo que es la transición energética, que también pone dudas sobre el mejor mecanismo para proveerse de energía. Es decir, si hoy firmo un contrato a 20 años de carbón, y nadie lo haría, ¿no? Es decir, 20 años uno tiende a pensar que el carbón no va a estar dentro de la matriz energética. Con lo cual, esas dudas sobre cómo se va a comportar la tecnología también están en el precio de los combustibles, que hoy son los principales, y que todo el mundo cree que en el futuro van a ser suplantados. Con lo cual, esas dos cosas, la macroeconomía y la transición energética, le han puesto volatilidad, y esa volatilidad en todos los mercados de energéticos se traduce en mayores precios. Así que bueno, muchas gracias. Estoy a disposición para cualquier pregunta. Espero haber sido claro. Este, Muchísimas gracias, Darío. Muy claro. Aquí tengo ya un par de preguntas que te voy a hacer ahora mismo. ¿Quieres decir que gran parte del impacto precio es especulación? no es especulación, es si es, ¿qué es especulación, ¿no? Es decir, si es el proceso de arbitraje para que los precios tiendan un equilibrio, no. ¿No? Si es eso es lo que estudiamos nosotros como especulación. Si es una protección contra los precios futuros, sí. ¿No? Es decir, hay alguien que está diciendo, mira, porque hay un punto que es cuando hay inflación, todo lo que es renta fija de bonos desaparece como una buena opción de renta, porque pierde contra la inflación, sobre todo cuando pasa lo que pasó ahora, de que se va muy arriba la inflación, y 9% en dólares es una tasa que creo que los mayores de 40 hemos visto, ¿no? Es decir, antes no hubo, es decir, hay que remontarse al 82. Con lo cual, eso es raro. Ahora, si uno recuerda los 80, después de eso vino una recesión muy grande en Estados Unidos, hay que ver eh, cómo se maneja. Y en ese contexto es que los commodities son una protección más que una especulación. Si invertir es especulativo, bueno, yo creo que es un mecanismo de proteger la cartera y el valor de lo que la gente ha invertido, y eso es lo que hacen los mercados, ¿no? Porque detrás de los bancos hay gente que no quiere, que quiere poder retirarse. Otra Así que pregunta que sí. tengo. Gracias, Darío. Otra pregunta que tengo es ¿por qué los commodities son más atractivos en etapas de subida de inflación y cómo afecta la inversión en el mercado global de combustibles? Eh, digamos, son más atractivos porque reflejan todo, son precios que rápidamente reflejan la inflación. La producción de los commodities permite trasladar todo el efecto de la inflación, entonces por eso son más atractivos, ¿no? Y la segunda punta era El segundo punto es ¿cómo afecta la inversión en el mercado global de los combustibles? en realidad, acá hay un tema con la transición energética, ¿no? Es decir, si uno lo mira hacia atrás, eso atrae inversión, ¿no? Cuando ha habido volatilidad y ha sido sostenida, ha habido incremento de la inversión en desarrollo. Hoy en día, con la transición energética, uno tiene el tema de que la cola de la recupero de la inversión está en duda, ¿no? Sobre todo para esto que son activos específicos. Y activos específicos en economía quiere decir que solo pueden ser usados para algo específico, y si no son usados para eso, se pierden todo su valor. Es el caso de una inversión en una planta eléctrica, en una regasificadora o en un pozo. Por eso son mercados que tienen que tener más contractualizados y más regulados, ¿no? Y por eso tienen más volatilidad, ¿no?
Excelente. Tengo varias preguntas, te voy a hacer una más para darle el chance a Fernando y luego retomamos al final de la presentación de Fernando, perdón. ¿Qué opinas de la iniciativa de cap o límites de precios en la que se está entreteniendo en algunos mercados como el europeo? La realidad es que es un problema de política social, ¿no? Es decir, acá hay dos opiniones. Desde el punto de vista económico no es bueno. Desde el punto de vista social no es bueno que la gente, este, sobre todo la gente humilde, tenga una situación tal que no pueda vivir, ¿no? Eso genera violencia y ahí ya sale de la forma de ajuste de los mercados. Con lo cual, creo que la discusión que hay en Europa, que es muy grande, es si va a haber subsidios directos o va a haber capa a los precios. Eh, el punto es un tema de tiempos. Si uno no llega a armar el sistema de subsidios para identificar la gente adecuadamente, a la larga tiene que hacer caps, ¿no? Es decir, en realidad no es que es una u otra, sino que demuestra la incapacidad de prever y llevar adelante los sistemas de subsidios. Hay países, no sé, en el caso, espero que no haya ninguna empresa alemana. En el caso de Alemania, no, ellos solo tienen identificado a la gente muy, muy pobre. Entonces, el impacto sobre el segmento que sigue, que por ahí que existe, les, les está costando muchísimo en entender cómo llegar a ese grupo de personas con un sistema de subsidios. Con lo cual, a la larga van a tener que hacer algún sistema de caps. Lo mismo, entiendo que esa discusión está en Gran Bretaña. Desconozco qué es lo que va a pasar finalmente, pero es eso. Es decir, si uno tiene bien identificada a la gente, tiene un buen nivel de identificación, como solemos tener en Latinoamérica, que venimos haciendo políticas sociales hace mucho tiempo, es más fácil trabajarlo. Después nosotros no tenemos presupuesto, ¿no? Que es diferente. No tenemos la capacidad de hacerlo porque nosotros somos pocos productivos con muchos pobres, lamentablemente, que no podrían estudiar. Y en Europa es al revés. Entonces ellos podrían tener que llegar a eso mejor. Darío, muchísimas gracias. No, Seguimos contigo más tarde. Quisiera darle la entrada ahora a Fernando de la casa. Fernando es Trading Manager para México, Centroamérica y el Caribe del grupo AES. Fernando tiene más de 15 años trabajando en el área de trading y gas supply en empresas como Endesa, Shell y Cepsa. Él es ingeniero en minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un máster en finanzas de la energía de la Universidad de Alcalá y también dispone de estudios de posgrado de ingeniería de petróleo de la Delft University of Technology. Fernando, te invito a encender tu cámara y te agradezco nuevamente por el tiempo que nos estás dedicando, ¿no? La Hola presentación es Julio, tuya. buenos días. Nada, muchas gracias. La verdad es que es un placer poder estar aquí como ponente hoy en el panel de hoy. Agradecer a AmCham la oportunidad de hacer esta ponencia y bueno, también, como no, por supuesto, felicitar a Darío por su explicación. Yo creo que ha hecho una charla magistral sobre cómo es la situación actual en el mercado de las commodities energéticas. Voy a presentar, ¿me permitís un segundo? En este caso, la segunda parte de la ponencia en la que yo me voy a centrar está más enfocada al mercado del gas natural, cuáles son las expectativas de precio que estamos viendo y cuáles son los drivers fundamentales que han estado moviendo el mercado, ¿no? Esto lo que genera es una situación que podemos decir que es única, ¿no? En el contexto energético histórico, diría yo, porque lo que estamos viviendo ahora no es algo que se haya repetido muchas veces a lo largo de la historia. Entiendo que tenemos un panel bastante heterogéneo. Creo que sería importante también enfocar y, bueno, pues asentar un poco las bases de cuál es la importancia del gas natural en la sociedad actual, ¿no? ¿Por qué tiene tanta relevancia el gas natural en este momento? Y para mí, yo creo que tiene numerosas ventajas, ¿no? El gas natural respecto a otros combustibles, pero bueno, principalmente yo me enfocaría en tres de ellas, ¿no? La primera, que seguramente es la más discutida a día de hoy, ¿no? Es que su relación precio por poder calorífico
históricamente ha sido muy buena y es lo que ha permitido que el uso del gas natural se haya extendido de manera progresiva durante las 2 últimas décadas. Obviamente ahora tenemos una situación en la que profundizaremos más adelante que hace que, bueno, que la situación que vemos ahora es totalmente diferente. Bueno, más allá de eso, yo creo que el gas natural es un vehículo de transición hacia nuevas fuentes de energía y permite tener ese respaldo, ¿no? para aquellos proyectos, sobre todo de tecnologías renovables, ¿no? En los que se hace necesario, ¿no? disponer de un backup para momentos de baja hidraulicidad, de baja eolicidad o, por ejemplo, durante las horas de la noche en las que no disponemos del recurso solar, ¿no? para generar energía. Por lo tanto, yo creo que se compensan de manera perfecta, ¿no? Y tienen un encaje muy, muy interesante. Y por último, ¿por qué el gas natural respecto a otros hidrocarburos o combustibles fósiles tiene esta importancia creciente? Pues realmente una de sus ventajas es que tiene menores emisiones, su contenido de carbono respecto a las cadenas de hidrocarburos, por ejemplo, que tienen los diferentes productos que uno puede extraer del crudo, ¿no? A través de una columna de destilación, son menores y por lo tanto en el proceso de oxidación, ¿no? y generación de energía, las emisiones de CO2 que se generan son mucho menores. Todo esto yo creo que son las principales ventajas que tiene el gas natural. Me gustaría que os quedarais simplemente con la imagen de la derecha, en la que podemos ver cuál es la distribución de las reservas de gas a nivel mundial, ¿no? Se puede ver que el 70% de las reservas de gas están distribuidas entre Oriente Medio y Rusia, o lo que podemos denominar como los antiguos países de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, ya podéis entender que geopolíticamente esto tiene un impacto muy fuerte y muchos de los problemas, digamos, que se están viendo hoy en día, pues vienen por este reparto desigual, ¿no? de esta commodity energética. Sobre esta slide no voy a profundizar mucho porque Darío ya lo ha explicado muy bien. Yo creo que simplemente es importante tener en cuenta que existe un excedente de producción en aquellos países es decir, que tienen la mayor capacidad de producción, que no necesariamente son los que tienen las mayores reservas de gas. El claro ejemplo es la región de Norteamérica con Estados Unidos al frente. Estados Unidos ha sido capaz de desarrollar la tecnología de fracturación hidráulica, o también conocida como fracking, durante los últimos 15 años. Poniendo a disposición del mercado ingentes cantidades de gas natural que, digamos, en una explotación convencional bajo yacimientos convencionales que tienen una porosidad y una permeabilidad mucho menor, pues no hubiera sido posible comercializar en términos económicamente viables, ¿no? Vemos que, como hay 3 principales centros de consumo, que son Asia, Europa y Centroamérica, todos esos excedentes de gas que se producen en las regiones productoras tienen que ser redirigidos hacia los mercados deficitarios, ¿no? Eso genera un comercio de gas natural y se produce, por lo tanto, un intercambio que va a permitir el desarrollo, ¿no? de este mercado de manera masiva. Entonces, ¿qué podemos esperar del gas natural? Realmente el gas natural tiene, ¿cuál es su valor? ¿Cuál es su precio? ¿Cómo podemos llegar a entender cuál es el fair value, ¿no? que tiene esta commodity? Pues la realidad es que a día de hoy no existe un único precio de gas natural, no existe una única referencia. Tenemos en boca de todos, ¿verdad? Yo creo que bueno, pues habéis podido escuchar durante los últimos meses, sobre todo, ¿no? la importancia o la relevancia que tienen ciertos índices a día de hoy, pero la realidad es que son índices predominantes en su región, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el Henry Hub como el principal índice de referencia. Henry Hub marca el valor del gas para todo Estados Unidos, y el resto digamos, de índices locales, de City Gates, están cotizando con un premio o con un descuento versus esta principal referencia, ¿no? En Europa sucede lo mismo con el TTF, ha cogido mucha relevancia y mucho desarrollo durante los últimos años. No hace tanto, diría que hace 12, 15 años, el MVP, que era sigue siendo la referencia del gas natural en el Reino Unido, era el principal índice en Europa.
Pero debido, yo creo que a diferentes factores que hacen mucho más interesante, digamos, que los países de la Unión Europea, o por lo menos del norte de Europa continental, pudieran trasegar, ¿no? Gas natural cotizado directamente en euros y no tener que hacerlo en libras esterlinas, hacerlo en un punto que tiene una interconexión entre los diferentes puntos de suministro de gas desde el norte de Europa o desde Rusia, con centros de producción propia, con yacimientos propios como tiene Holanda, y muy cerca de los principales núcleos de consumo, de Alemania, la propia Holanda, el norte de Francia, Bélgica, es todo el motor económico, ¿no? de Europa, provocó o ha provocado, digamos, un crecimiento exponencial de la liquidez y profundidad del TTF respecto al resto de hubs europeos, ¿no? Es tal ese desarrollo que el resto de hubs en Europa se mueven en términos relativos versus la cotización del TTF, ¿no? Es muy normal que, por ejemplo, el MVP o el PVB en España o el PSV en Italia se marquen y los agentes se cubran en la curva de futuros comprando TTF más o menos un spread para finalmente conseguir un suministro físico en el país, ¿no? La cobertura financiera la haces contra TTF, que es el que te permite tener una liquidez suficiente, y luego ya haces ese cambio físico-financiero para conseguir ya el suministro final en tu mercado de destino, ¿no? En Asia, por ir rápido, la referencia principal es el JKM para aquellos volúmenes de GNL que están flotando, digamos, y están disponibles en el mercado spot, que son flexibles. Asia tiene una estructura de contratos de largo plazo bastante importante. Estos contratos han estado generalmente indexados al precio del petróleo, igual que en otras regiones, como pueda ser también Europa o también en Latinoamérica. Pero tiene una propia referencia, ¿no? Para el valor del GNL en la región. Y todos estos índices, yo creo que lo relevante es entender que cada vez están más interconectados entre sí, cada vez se hablan más los unos con los otros y tenemos una capacidad de poder mover el precio de un índice o que se mueva en términos relativos respecto a otro gracias al GNL. Es decir, que diferentes agentes tengan la disponibilidad de poder mover un barco desde un puerto de origen a un puerto de destino en Europa, en Asia o en Latinoamérica, o que incluso desde la propia Latinoamérica o desde Asia se pueda hacer una recarga para reenviar esos cargamentos, en este caso, o en este momento ¿no? de la historia a Europa, está haciendo que todos estos índices tengan cada vez una mayor correlación y que existan oportunidades de arbitraje, que es lo que está haciendo que se muevan los mercados de una manera tan interesante como estamos viendo en los últimos meses. Bueno, yo creo que esto era el contexto inicial, ¿no? Entender qué estamos trasegando, qué es el gas natural, cómo se precia o cómo se valora en las diferentes regiones. Y ahora sí que yo creo que podemos meternos un poco a ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que ha sucedido, ¿no? Yo creo que esta primera slide, si tuviéramos el tiempo suficiente, nos podría llevar fácilmente 30-40 minutos. La realidad es que en un periodo de 30 meses, hemos sufrido el momento de mayor volatilidad en la historia de los precios del gas natural. Hemos tocado un mínimo histórico en el verano de 2020 y estamos tocando y se han ido produciendo nuevos máximos crecientes durante el año 2022, llegando a niveles cercanos a los $100 millón de BTU en Europa hace tan solo unas semanas, ¿no? Pero ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las bases de por qué se ha producido todo esto? Bueno, la realidad es que el precio del gas natural, históricamente, se ha movido en estos niveles, ¿no? Yo creo que un nivel para Europa y para Asia del precio del gas natural entre $5 millón de BTU a $15 millón de BTU es el precio estándar en el que los mercados se han estado moviendo en los últimos 10 años. Para Estados Unidos, el valor del gas natural dentro del mercado americano es mucho más bajo, ya que tienen una capacidad de producción, como hemos dicho, ¿no? Gracias al shale gas mucho mayor y por lo tanto existe mucha mayor disponibilidad de este recurso y cotiza a precios históricamente durante los 10 últimos años mucho más bajos, ¿no? En el entorno de los 2 a $4.5 millón de BTU de manera histórica.
no hace falta que lo explique mucho más. Las medidas de confinamiento estrictas que se produjeron en todas las economías mundiales durante el año 2020 debido al COVID-19 produjo una parada en la producción industrial y en el consumo de las commodities energéticas a gran escala. Veníamos ya de una situación de exceso de oferta de gas en la que la entrada de los nuevos proyectos de GNL de Estados Unidos generaron lo que se llamaba una bola de gas. Los almacenamientos en Europa estaban ya en términos relativos muy llenos y se llegó a plantear lo mismo que sucedió con el precio del petróleo, ¿no? En el mercado físico, ¿no? Durante unas horas si no recuerdo mal, del mes de abril de 2020. Se llegó a plantear que el precio del gas natural llegase a cotizar en negativo, ¿no? O sea, es decir, que una gente que dispusiera de gas natural estuviese dispuesto a pagar para que alguien tomase ese gas que él no puede ni consumir ni almacenar, ya que estaban todos los almacenamientos o la expectativa de los mismos cercanos a estar completamente llenos, ¿no? Eso que generó, desencadenó la cancelación de numerosas entregas de GNL con origen en Estados Unidos. Todos los contratos de GNL de Estados Unidos fueron cancelados mayoritariamente, ya que el coste variable de mover ese gas desde los puertos del Golfo de México principalmente a Europa, a Asia o a países de Latinoamérica, no pagaba el precio al que se podía vender ese gas en los mercados de destino. Todos los contratos de largo plazo con cláusulas de take or pay sufrieron también o se ejercieron estas cláusulas de manera masiva. Esto significa que si no consumes una cantidad mínima de gas tienes una penalización económica, que luego, bueno, hay diferentes maneras, ¿no? para poder intentar gestionar ese riesgo con cláusulas de make-up en las cuales puedes tener la opción a recuperar ese gas en los 3 años siguientes, pagando un diferencial de precio entre el momento de la cancelación y el momento de consumo, pero la realidad es que tuvieron que cancelarse numerosas entregas de gas porque no había capacidad para poder recibir todo el gas que en teoría estaba destinado para su consumo durante ese año, ¿no? A partir de ahí se produce un movimiento totalmente contrario. Hay una apertura de las economías. La curva de futuros tenía un contango muy pronunciado. Cuando existe una curva en contango significa que el precio spot está mucho más bajo que lo que están marcando los futuros y eso es un síntoma de debilidad de mercado, ¿no? Es decir, existe tanto gas en el corto plazo que tienes que estar cotizándolo a descuento, lo tienes que ofrecer a descuento versus el coste que tendrías, digamos, de almacenamiento para poder venderlo en un momento futuro del tiempo, ¿no? Si eso sucede realmente, pues las señales de mercado es que son relativamente débiles, ¿no? Muchos agentes entraron al invierno de 2020 con sus posiciones abiertas debido a este contango que había en la curva, esperando que los precios, una vez que llegaran al spot, volviesen a caer. Y la realidad es que se produjeron una serie de acontecimientos que tensionaron mucho el mercado, ¿no? En Asia, especialmente, se produjo una ola de frío muy intensa, por la cual los diferentes agentes tuvieron que salir a comprar todo el GNL disponible en el mercado a cualquier precio. Todo lo que era el tránsito de barcos a través del canal de Panamá se congestionó, todos los slots estaban ocupados y el mercado lo que preció fue el desvío de un barco desde Europa a Asia, haciendo la ruta por el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Es decir, un precio muchísimo más caro de lo que estarías dispuesto a pagar en una situación habitual, ¿verdad? Eso fue un primer aviso de lo que nos estaba diciendo el mercado, ¿no? Y lo que estaba pasando. La realidad es que a partir de ahí empezamos a ver una tensión en los precios, tanto de Asia como de Europa, creciente. Había una competitividad por atraer la última gota de GNL. China estuvo muy activa durante el año 2021 haciendo un restocking constante de sus terminales de regasificación, comprando mucho GNL de Estados Unidos, y ya hubo diferentes spikes, tanto otra vez en Asia como en Europa, una vez que los agentes se dieron cuenta de que realmente se estaba llegando al invierno con los niveles de inventario por debajo de lo que era la media histórica y que además las entregas desde Rusia ya estaban empezando a estar a ser menores debido a una estrategia, digamos, de negociación geopolítica por la cual Rusia intentaba que Europa le diese la aprobación para el funcionamiento del Nord Stream 2 en
en el mayor momento posible, ¿no? Entonces, todo eso ha generado este movimiento de precios en la historia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, yo creo que ahora la situación que tenemos un momento de muchísima incertidumbre, de muchísima volatilidad, como se puede ver. La verdad es que hace unas semanas, tras la constatación de la parada de Nord Stream 1, que es el principal gasoducto que suministra gas desde Rusia a Europa, ya no está fluyendo gas desde Rusia a Europa a través de este gasoducto, generó mucho nerviosismo en el mercado, tal y como ha explicado Darío. Se combina con una sequía generalizada en el norte de Europa, hay menor disponibilidad nuclear, el mercado estuvo dispuesto a pagar hasta $100 el millón de BTU para conseguir ciertos volúmenes de gas digamos, en lo que queda del año, ¿no? Y esto realmente, la factura energética, ¿cómo se traduce, ¿no? Pues bueno, la realidad es que en Europa, por ejemplo, alguien que tiene su factura energética o su portafolio de contratación de suministro indexado al TTF o que está directamente indexado al precio spot o se ha quedado abierto al precio spot, está pagando de media 7 veces más de lo que estaría pagando en la media de los 3 últimos años anteriores, y estaría pagando en el escenario más extremo, entre los mínimos y los máximos, hasta 88 veces más, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hay una disrupción en el mercado de gas natural histórica, excesiva, que difícilmente pueda ser manejable a lo largo del tiempo, ¿no? Estamos hablando que de cara al próximo invierno, aunque los almacenamientos podemos ver que están a un nivel muy bueno y que Europa está haciendo muy bien los deberes, estamos ya por encima del 85% y las previsiones es que se pueda estar entre el 90 y el 95% antes del inicio del invierno. El mercado no se siente cómodo todavía con estos niveles, ya que está descontando que las entregas de gas van a ser muy limitadas y por lo tanto necesitas pagar un premio por conseguir volúmenes de GNL adicionales, ¿no? Esto, si lo vemos también en Estados Unidos, aunque en términos relativos el movimiento de precios o los valores absolutos del precio en Estados Unidos es mucho menor, la realidad es que en Estados Unidos también ha subido mucho el precio, es decir, se está pagando 3 veces más de lo que era la media histórica del rango de precios de la era del shale gas, que son los 10 últimos años, y se ha llegado a pagar hasta 7 veces más de los mínimos de 2020, ¿no? ¿Qué es lo que se está hablando ahora mismo? Bueno, tenemos bajo la mesa diferentes situaciones, como pueda ser la intervención de los mercados, como ya se ha expuesto anteriormente. Tenemos muchas empresas que están sufriendo un mark-to-market negativo, en el cual han ido vendiendo sus posiciones, ¿no? Su posición de energía, ¿no? En los mercados tanto de gas natural como de energía, y a medida que el mercado y los precios han ido subiendo, les está generando una exposición a mark-to-market negativa, lo que les exige la aportación de diferentes líneas de crédito, que no todas las empresas tienen el músculo financiero suficiente para poder aportar, y de hecho algunas de estas empresas están en serio riesgo de quiebra, ¿no? Y se está hablando de una nacionalización de las empresas energéticas. Bueno, ¿qué es lo que vemos? O sea, es decir, esto, digamos, ha sido el presente. ¿Cuál es el futuro? Bueno, yo creo que es muy interesante ver cómo ha sido la evolución de las curvas forward en los últimos meses, ¿no? Si tomamos una foto de cómo han sido las cotizaciones de las curvas de futuros en 5 momentos concretos de los últimos 12 meses, vemos cómo ha sido la evolución, ¿no? Y hay un movimiento claro en el que al principio se veía como la congestión del mercado estaba sobre todo concentrada en los primeros meses. Poco a poco el precio va subiendo y se va viendo como la curva en términos relativos va subiendo comparativamente contra el front, es decir, contra el frente de la curva. Llegamos a un momento de máxima tensión, como ya hemos comentado, ¿no? En el que el mercado estaba descontando que íbamos a estar al menos hasta los próximos 2 inviernos con una tensión máxima en el mercado, esperando que Rusia ya no vuelva a entregar más gas a Europa. Y ahora mismo el valor de la forward y por lo tanto de los futuros, ¿no? El valor esperado a futuro del gas natural está sufriendo, gracias a Dios, una corrección, ¿no? en sus valores, ¿no? Estamos viendo que actualmente estamos cotizando entre 50 a 60 dólares millón de BTU en el frente de la curva. Tenemos todavía una tensión en los primeros 24 meses y luego ya poco a poco el mercado ya está descontando que la situación
el balance oferta-demanda se va a ir equilibrando, ¿no? Pero para mí una de las cosas principales que creo que es muy importante que tengamos en cuenta es que, disculpadme un segundo, por favor, es que el mercado está entrando en una estructura de contango, ¿no? Si lo veis aquí ligeramente, el precio del contrato de octubre está cotizando a descuento respecto versus el resto de meses de invierno. Esto está permitiendo que las inyecciones de gas naturales o almacenamientos puedan durar todavía entre 30 y 45 días más y permitirá llegar al final de la época de inyección con los almacenamientos todavía más llenos, ¿no? Yo creo que eso va a generar una situación y una expectativa de precios que es lo que está reflejando la curva, ¿no? De menor tensión de lo que se estaba esperando hace unos meses. ¿Qué es lo que va a suceder? Realmente, obviamente, la bola de cristal no la tenemos ninguno, pero la realidad es que si en Europa se vive o en Asia se vive un invierno frío y Rusia constata que las entregas de gas van a estar cerca de los mínimos que estamos viendo ahora, incluso se van a un cero absoluto, con mucha probabilidad yo creo que vamos a revisitar nuevamente los $100 millón de BTU y seguramente estaremos hasta niveles de $150 millón de BTU. Va a haber un momento de mercado en el que cualquier agente, habrá mucha especulación, muchos nervios y cualquier agente que necesite gas tendrá que pagar un alto precio, ¿no? Para asegurar un suministro. Si tenemos un invierno templado y más o menos las entregas de gas a Europa, ¿no? Y al resto de agentes del mercado se mantienen a los niveles actuales, yo creo que la curva forward más o menos está priceando actualmente el escenario base. Por lo tanto, yo creo que valores entre 40 y 50 dólares millón de BTU en este invierno serían bastante lógicos. Y si tenemos un invierno templado o si los flujos de gas de Rusia aumentan respecto al caso base esperado que tenemos ahora, personalmente creo que podemos ver el precio del gas natural en el entorno de los 30 dólares millón de BTU, que sería una cotización, digamos, por encima del coste de oportunidad que ofrece el diésel, ¿no? Que sería el combustible de sustitución de mayor calidad que podríamos adquirir para hacer una generación de energía, ¿no? en plantas de dual fuel, ¿no? Por lo tanto, tendría que estar cotizando todavía por encima para destruir demanda, pero acercándose a los valores relativos de esta commodity. En Estados Unidos lo que vemos es que curiosamente el valor del Henry Hub se ha movido o se ha contaminado de manera indirecta por los precios del GNL a través de los precios de carbón. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos? Si históricamente estaba cotizando a 3 dólares y ahora estamos en un rango de 7 a 9 dólares millón de BTU, viene determinado precisamente por el coste de oportunidad de la generación de energía utilizando carbón o utilizando gas natural. Como el carbón está cotizándose a coste de oportunidad del GNL internacional, esto se ha traspasado también al coste de oportunidad de la generación en centrales de carbón dentro de Estados Unidos y ha generado que el Henry Hub esté cotizando en términos relativos versus este índice, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante ver que aunque las dinámicas propias de los fundamentales del gas en Estados Unidos le permiten, digamos, tener una independencia energética de lo que esté sucediendo en teoría en otros mercados de gas, es en un disrupted market, ¿no? En un mercado totalmente desalocado, sí que tiene una contaminación indirecta, ¿no? Por el efecto de otros combustibles. En el largo plazo, ¿qué es lo que vemos? Realmente, si nos enfocamos ya en el más largo plazo, realmente vemos que las curvas forward, como ya ha planteado muy bien Darío, están acercándose al coste de producción de los proyectos de largo plazo, ¿no? Yo creo que esto es muy bueno y es muy positivo. Es decir, todavía están cotizando con un premio versus el coste teórico que tienen el desarrollo, por ejemplo, de nuevas plantas en Estados Unidos, lo que está generando que haya un interés adicional por contratar nuevos volúmenes de gas. Los proyectos de GNL en Estados Unidos tienen una estructura de cost plus, es decir, los desarrolladores de estos proyectos generalmente buscan firmar contratos de largo plazo que les aseguren tener acceso a la financiación, ¿no? Para desarrollar los proyectos y tener unos flujos de caja seguros durante la vida del proyecto, es lo que le requieren los bancos, ¿no? Para prestarles el dinero para acometer las inversiones. Y digamos que los grandes agentes energéticos de Europa y Asia están volviendo a este esquema, ¿no? Quieren asegurarse nuevos suministros de largo plazo, quieren evitar la dependencia energética
de un solo país, en este caso Rusia, aunque es un poco contradictorio que dejen Rusia para contratar masivamente a Estados Unidos, ¿no? Te mueves de un país para moverte al otro. Y eso lo que va a generar es una tercera ola de proyectos en Estados Unidos que lo va a convertir en el principal exportador de GNL a todo el mundo. El GNL se va a convertir más, si cabe, en el elemento, en el nexo de unión entre todos los mercados. Los flujos de gas dentro del Golfo de México creo que tendría mucho sentido que se desarrollase, aunque ya hay un índice, ¿no?, que marca el precio dentro del Golfo de México y que equivale a un netback de los diferentes mercados, que tomase una liquidez creciente, ¿no?, porque sería el valor objetivo y neutro, ¿no?, del coste de oportunidad de cualquier molécula de GNL que se podría comercializar en diferentes mercados. Y creo que es lo que podemos ver en los próximos años, ¿no? Yo creo que como incertidumbres principales, yo creo que como conclusiones principales, perdón, podemos decir que hay una gran incertidumbre en los próximos meses. Lo que vaya a hacer Rusia o lo que pase por la cabeza del señor Putin, creo que es muy difícil que podamos predecirlo con anterioridad. El mercado, desde luego, está ya considerando que los elevados precios han llegado para quedarse por un periodo largo de tiempo, al menos por los próximos 2 inviernos. Pero la realidad es que ante esta situación existe una volatilidad tan grande que podemos ver movimientos muy, muy interesantes en la curva, ¿no? Incluso yo no descartaría un escenario en el que hay algún tipo de solución pactada para el conflicto entre Rusia y Ucrania y los flujos de gas, aunque sea de manera parcial, vuelvan a aumentar otra vez desde Rusia. Eso generaría un movimiento bajista en toda la curva muy, muy importante. Como bien ha dicho Darío nuevamente, yo creo que el desarrollar, ¿no?, derivados financieros, el que las diferentes empresas puedan tomar posiciones de cobertura, ¿no?, en los diferentes mercados a futuro con mayores instrumentos financieros se antoja fundamental, más si cabe, dada la volatilidad actual, y creo que el mercado necesita de estos desarrollos, ¿no? Importante, sobre todo, diversificar el abastecimiento y a reducir la dependencia energética de un solo país, ¿no? Y por último, ver si finalmente existirá la nacionalización de alguna de las empresas energéticas de referencia en Europa o serán capaces de subsistir sin el rescate, ¿no?, de los países a los que suministran energía. Bueno, esto sería todo. Espero haber intentado meter dentro del escaso tiempo que tenemos toda la información que nos está dando el mercado y bueno, encantado de poder responder todas las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, por tu participación y de verdad muy interesante todo el contenido y el detalle que nos ofreciste, ¿no? Quería hacerte una pregunta en particular, y gracias, Darío, también por encender la cámara para aprovechar también de tu participación. ¿Qué hace que haya un desacople entre los diferentes índices de mercado del gas natural, que no ocurre con otros energéticos? Mira, el desacople viene sobre todo por las limitaciones en la capacidad de interconexión que existen entre los diferentes países de consumo. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro lo podemos ver entre los diferentes mercados de consumo en Europa y entre el precio del GNL puesto en una terminal, lo que se conoce como en los Incoterms como Delivery Exit, versus el precio del hub dentro de Europa, ¿no? Es decir, actualmente todas las terminales de regasificación del norte de Europa continental están regasificando al máximo, tienen todos los slots ya copados y de hecho Europa está desarrollando está intentando invertir en nuevas vías para obtener capacidad de regasificación incremental a través de los FSRUs, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú ya tienes tu capacidad de regasificación al máximo, lo único que puedes hacer es ofrecer el GNL en ese punto de descuento, en ese punto de suministro con un descuento relativo versus el precio del hub, porque ya no tienes capacidad para meterlo por la vía natural. Entonces, lo que cobra valor es la capacidad de regasificación en la terminal, es decir, se convierte en un commodity que tiene
de hecho, un mercado secundario en el que se está trasegando y en el que el valor de esa capacidad de regasificación ahora mismo está en el entorno de los $20 por millón de BTU, ¿no? Que es el diferencial de precios que existe entre el GNL en la terminal versus el TTF en el norte de Europa, ¿no? Y ese movimiento se puede trasladar igualmente al diferencial entre Asia y Europa, ¿no? Es decir, Asia no puede llegar a competir por el precio global o total que está pagando el TTF, pero sí está compitiendo en términos relativos versus el precio del GNL en las terminales europeas, ¿no? El Northwest Europe Delivery Exit Price, que se conoce. Muchas gracias, Fernando. Una pregunta quizás para Darío. ¿Qué se entiende por una curva en contango y una curva en backwardation? A ver, dos temas, y tomo algo de lo que decía Fernando. Sí. Cuando nosotros no teníamos memoria, el mercado de petróleo también era desacoplado. Una vez que se construyó toda la infraestructura y que hay liquefacción, regasificación, entonces se arbitra, ¿no? Es decir, hay un problema de uso del mercado. Entonces eso, si la transición energética lo permite, va a pasar en 10, 15 años, podremos empezar a tener todos los precios más o menos alineados. Eso es básicamente un tema de infraestructura, como dijo Fernando al principio. Mira, el mercado de commodities, como es un mercado de entrega, a diferencia del mercado de dinero, de bonos, que todas las curvas de rendimiento se estiman fuera del precio. No es que vos tenés un contrato asociado, sino que hay alguien que arma una curva. Entonces, eso hace que vos siempre estés comparando los próximos 20 años. Pero si vos agarrás un bono específicamente en el tiempo, cuando se va agotando, también su riesgo se modifica y el riesgo es el precio, y tiende a ir hacia la baja. Entonces, en los contratos de entrega inmediata y en los contratos físicos, como es el caso el precio a largo plazo siempre tiende al costo de reposición, porque vos no comprás algo a 7 años que tiene mucha liquidez si el precio no es al del costo. Entonces hay un grupo de gente que tiende hacia eso y está ocupado de vender, porque es el que produce, y alguien comprar porque necesita eso para producir y acota sus riesgos. Entonces después el mercado de corto tiene cuestiones de escasez, y la curva de contango es cuando el precio está más alto que el futuro, y la curva de backwardation es cuando el precio actual está también por abajo del costo de reposición. O sea que hay un precio al que uno produciría, pero uno lo está consiguiendo a precios más bajos, ¿no? Es decir, entonces ahí sí el mercado tiene un desequilibrio. En los dos casos tiene un desequilibrio, pero es más peligroso el segundo, porque uno le está dando una señal de no reposición al que tiene que invertir. Por eso es que uno trata de cerrar a largo plazo y se dan esas curvas donde todo tiende hacia lo mismo, que ese es el costo de producción. Un tema, nadie contrata a 7, 8 años si el precio está muy por arriba del precio de producción, es decir, uno va a esperar. Entonces eso es lo que suele pasar. Así que esas son las dos cosas, son importantes en este mercado. Muchas gracias, Darío. Otra pregunta, ¿cuál es la expectativa de corrección de los mercados en los próximos años? ¿En qué horizonte podemos ver precios normalizados? Creo que cualquiera de los dos, por favor. Fernando, Bueno, yo creo que realmente si vemos, por ejemplo, la curva de futuros, ¿no? Como la ha explicado muy bien Darío, yo creo que en 3-4 años el crudo yo creo que está acercándose al coste de producción, y en el caso del gas natural yo creo que existe mucha más incertidumbre debido a este mercado disruptivo, pero indudablemente yo creo que a partir de 2026, en el caso del gas natural, vamos a ver un coste de la molécula mucho más cercano a lo que es el coste de inversión, ¿no? Para poner en funcionamiento nuevos proyectos de GNL. A partir de ahí deberíamos de ver un equilibrio nuevamente en la oferta-demanda, y deberíamos de volver como mucho a valores razonables a partir de ese año. La Excelente. verdad que siempre Darío, es por favor. difícil, sí, no, ¿verdad? Siempre es difícil predecir el precio, ¿no? Lo que sí uno tiene que hacer sanamente es tratar de contratar a largo plazo para atender al precio. Es decir, más que tratar de esperar, porque siempre va a haber otra guerra, otra pandemia, otro elemento que le pone volatilidad. Eso es una realidad. Es decir, entonces, de nuevo, el mensaje original. Sí, es un mundo más volátil.
hay que tratar de pensar en contratos de largo, en empezar a que la función de compra de energía sea un poquito más sofisticada dentro de la empresa. Y de nuevo, nosotros nos dedicamos a analizar mercados, no ayudamos a organizar nada. O sea que esto no es un mensaje comercial, es lo que entiendo que el mercado va a hacer y uno tiene que estar preparado hacia adentro, hacia tomar esas decisiones. Y eso está este comentario, ese último comentario, Darío, tuyo, está muy alineado con esta pregunta. ¿Qué pueden hacer las empresas para evitar la volatilidad de los precios o mitigar la volatilidad de los precios de energía? ¿No? Que tú lo estás diciendo, pero concretamente... Sí, a ver, a mí me parece que, no sé, si uno es una pequeña empresa y está tomando una decisión de cómo proveerse y está tomando, dice, no voy a comprar GNL porque me piden un contrato a 4 años, porque tienen que construir la infraestructura, ¿no? Es decir, el contrato a 4 años tiene que ver con eso de que el de petróleo está todo construido, este tiene que construir y son activos, de nuevo, como dijimos, específicos. Entonces, alguien, el que lo invierte quiere recuperar su inversión, entonces hay que poner contratos. Yo creo que lo que hay que pensar es pensar mejor y planear mejor todo y ponerle un poquitito más de contrato de largo plazo a todo lo que uno hace con la adquisición. Si uno quiere mitigar, ¿no? Después hay gente que quiere ganar plata a corto plazo, es otra cosa. Eso, yo soy argentino, nosotros somos especialistas en tener esos problemas. Entonces, si uno quiere ver a largo plazo, meterle un poquitito más de horas a contratar y entender cómo hacerlo a largo plazo y garantizarse que el precio es el precio. Y de nuevo, el precio es el precio que me permite vender bien a mí mi producto, no es ganar con la función de energía. Para ganar con la función de energía están los que se dedican a la energía. Para las empresas industriales tiene que ser mitigar el costo y que no tener la volatilidad que te genera resultados no esperados. Nada más. Excelente. Otra pregunta. ¿Qué países en la región se están viendo más afectados por la crisis energética en el mercado de los combustibles? Y quizás ahí podríamos hacer una precisión de qué pasa con Panamá, ¿no? Quizás Fernando nos puede ayudar con eso, pero Darío, quizás comentario general sobre eh, qué países de la región se están viendo más afectados por esta dinámica que está sucediendo a tu conocimiento, ¿no? El mercado de petróleo, salvo en Venezuela, Argentina y México parcialmente, es un mercado bastante asociado al import-export parity, ¿no? Los precios están alineados con los del mundo, o sea que todos están recibiendo grandes impactos. La pregunta es, ¿dónde porque en la Argentina hay un precio que está desvinculado del precio externo? Pero en la realidad lo que está pasando es que va habiendo mucha demanda porque nosotros tenemos una frontera terrestre, entonces los brasileños compran combustible en la Argentina, los paraguayos compran combustible en la Argentina. O sea, el fin de semana el que está en la frontera se cruza y compra. Entonces, eso está pasando, por ahí puede pasar en Ecuador, donde hay algún tema de subsidio. En realidad, en general, todos están teniendo impacto en la bomba de nafta. Chile está teniendo un gran impacto, Uruguay está teniendo un gran impacto, Brasil en menor medida porque tiene bastante producción. Los países que son importadores de petróleo, para decirlo, son los que están sufriendo más impacto. Entonces, Centroamérica en su totalidad tiene ese problema, Panamá, República Dominicana. Colombia está más, de alguna manera, protegido porque exporta, ¿no? Entonces recibe las ventajas. Así que hay que ver, para hacerlo lógico, los que exportan están mejor, los que importan están más golpeados. Es decir, y es lógico y está bien que sea así. La pregunta que uno tiene que hacerse es por qué no estábamos más contratados a largo plazo y mejor preparados para estas volatilidades, ¿no? Es decir, esa es la pregunta que hay que hacerse. Excelente. Fernando, ¿quieres hacer algún comentario sobre Sí. el caso particular quizá de Panamá? Claro que sí. Bueno, en el caso de Panamá, creo que la contratación de gas natural ha sido de manera muy, muy inteligente, ¿no? Existen contratos de largo plazo que están indexados al Henry Hub, por lo tanto, la exposición a las commodities, ¿no? Y a la volatilidad que estamos viendo en el movimiento de los precios de las commodities, especialmente del GNL, es mínimo. Tenemos una matriz energética
principalmente, ¿no? Como ya bien conocéis, con un importante aporte de la hidráulica. Y el hecho de disponer de gas natural, ¿no? Indexado a Henry Hub a largo plazo y bajo contratos estables, con un suministro continuado durante todo el año, hace que el impacto sea mínimo, ¿no? Para el país. Por lo tanto, yo creo que hay que estar contentos y tranquilos con la situación que tenemos en Panamá. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, creo que tener en cuenta también que en Panamá hoy en día particularmente no se tiene unos grandes aportes, no se tiene una dependencia importante en los combustibles líquidos, más bien hoy el gas natural está sirviendo también de base para suplir todo ese déficit de generación que no puede suplir la generación hidroeléctrica, ¿no? Eh, no sé, creo que hemos llegado al final no veo más preguntas, doy unos segundos adicionales por si alguien más quiere hacer alguna pregunta adicional. Agradeciéndole nuevamente, Darío, Fernando, una charla muy interesante, muy didáctica. Creo que todos estamos muy claros, nos vamos con bastante claridad de lo que está pasando hoy con el mercado de los combustibles y cómo esto está impactando a nuestros países en la región y cuáles son las perspectivas hacia el futuro. Eh, pues quiero agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores, en este caso en particular a 3M, Pfizer, a Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, First Quantum, Cobro Panamá, LHH y Banco Lafice por el acostumbrado soporte. Y nuevamente, Fernando, Darío, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Les exhorto a todos a que nos encontremos nuevamente en el próximo Comité de Energía y que tengan una excelente semana. Saludos a todos. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, Darío. Chao, chao.